Hola amigos, celebramos hoy la solemnidad del Corpus Christi, donde meditamos el misterio del Santísimo Cuerpo de Jesús y su Santísima Sangre en el sacramento de la Eucaristía. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista San Marcos en el capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. Hoy meditamos cómo Jesús ha querido dejarnos como signo de su presencia dos signos sencillos de la vida cotidiana, el pan y el vino, y en ellos su presencia real hasta el fin de los tiempos. Nos dice el Papa Benedicto XVI que en las palabras de la consagración de la misa, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, se resume toda la historia de Dios con el hombre, una historia de amor en la cual el Señor se nos ha dado para nuestra salvación a lo largo de la historia y de una manera especial en el sacramento de la Eucaristía, signo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En esta solemnidad que hoy celebramos podemos preguntarnos por qué el Señor Jesús, el Todopoderoso, decidió quedarse para siempre con nosotros a través de las formas del pan y del vino. Y comenzamos diciendo que quiso quedarse a través del pan porque el pan es el alimento de los pobres. El pan viene a ser la forma más básica y simple de alimento de todo ser humano. Y allí ha querido quedarse Jesús con nosotros para acompañarnos a lo largo de nuestra vida, para alimentarnos con su presencia y darnos el ánimo necesario para vivir nuestra vida de cristianos. Al inicio de la liturgia eucarística dentro de la misa, los sacerdotes decimos: te ofrecemos, Señor, este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y estas palabras nos recuerdan que la Santa Eucaristía es una síntesis de toda la creación, donde Dios nos da sus dones, el hombre los trabaja y se los volvemos a presentar a Él en acción de gracias por todo lo que recibimos. Y eso viene a recordarnos cómo toda la creación no está hecha para sí misma y para realizarse solamente en este tiempo, sino que tiende hacia Dios, tiende hacia lo eterno, y que nosotros, los seres humanos, por lo tanto, tenemos como fin último y como meta de nuestra vida el cielo y el encuentro con el Señor. El trigo molido con que hacemos el pan que presentamos en la Eucaristía hace referencia de una manera muy especial a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, porque nos dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Y esto nos muestra cómo Jesús, durante nuestra vida aquí en la tierra, va acompañando cada uno de nuestros sufrimientos, porque Él fue humano como nosotros. Va acompañando el doloroso momento de la muerte, porque Él también pasó por ella. Y sobre todo nos recuerda que nos acompaña en todos nuestros aspectos de la vida para que también podamos llegar con Él a la vida nueva, a la vida del reino celestial. Por otra parte, el otro signo con que Jesús demuestra su presencia en la Eucaristía es el vino. Y el vino nos recuerda sobre todo la alegría de la fiesta que tendrá lugar al final de los tiempos, es decir, en el reino celestial. Pero el vino, que simboliza la alegría, también expresa el sufrimiento de Jesús en la cruz y el sufrimiento de cada ser humano. Y eso lo podemos ver en el mismo proceso como se realiza el vino que vamos a utilizar en la Eucaristía. Ante todo, la planta de la uva tiene que ser podada y eso significa sufrimiento. El vino también es madurado al sol y al agua, que también nos muestra un poco los afanes de cada día y el sufrimiento del ser humano. Y por último, la uva también tiene que ser pisada, triturada, para poder convertirse en vino. Con todo esto, Jesús nos enseña que la tristeza de esta vida se convertirá en alegría. Por una parte, recordemos aquellas palabras de Jesús cuando nos dice que tiene que beber el cáliz doloroso de la pasión. Pero por otra parte, también recuerda a sus discípulos que beberá el vino nuevo en el reino de los cielos. Con lo cual esto nos aumenta la esperanza a todos los cristianos porque sabemos que el sufrimiento no tiene la última palabra. En este día solemne que el Señor nos regala, nos podemos preguntar,
¿Estamos conscientes del milagro que ocurre en cada Eucaristía que se celebra en el mundo? ¿Agradeces al Señor lo que significa el milagro de la Eucaristía cada día y que tú lo puedes presenciar y puedes encontrarte en persona con el mismo Jesús? La Eucaristía significa acción de gracias. Por ello, en cada misa debemos estar muy contentos, debemos participar activamente, concentrados, porque es con el mismo Jesús con quien nos estamos encontrando. Y allí está el misterio de nuestra salvación. El misterio de la Eucaristía, que celebro cada domingo o cada día, amerita mucho respeto de nuestra parte. ¿Y cómo expresamos ese respeto? En primer lugar, no llegar tarde a la misa. Hay que tratar de llegar unos minutos antes, tratar de silenciarnos interiormente y exteriormente. Por eso en las iglesias, en los templos, debe guardarse absoluto silencio. Debemos dejar los momentos de saludos o de contar alguna historia a alguna persona para otros momentos después de la Eucaristía o antes. La posición corporal es muy importante. Tenemos que sentarnos de la manera adecuada, no de cualquier forma como si estuviéramos en la plaza, por ejemplo. Debemos guardar silencio cuando hay que estar en silencio. Responder atentamente a las invitaciones que me hace el sacerdote, como por ejemplo, el Señor esté con vosotros o con ustedes, y responder y con tu espíritu. Y así cada una de las respuestas que debemos dar en la Santa Eucaristía. Por otra parte, debemos asistir a la misa con una actitud de arrepentimiento, porque para poder acercarnos a la comunión y al encuentro con Cristo, debemos hacerlo con el corazón absolutamente limpio. Pero sobre todo la misa es un encuentro con el Señor que me ama inmensamente. Y por lo tanto, si es un encuentro de amor, debo estar absolutamente concentrado, absolutamente dedicado a ese encuentro maravilloso que significa contemplación, adoración, acción de gracias y alabanza al Todopoderoso que me ha creado y que me ama. Otra pregunta que nos pudiéramos hacer en este día es: ¿creo realmente que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Jesús? Es decir, el Señor en toda su persona, en todo su ser, y que allí me está amando intensamente. Quisiera contar que una vez me pasó con una niña que vino a confesarse y junto con sentarse para la confesión, pues me dijo: padre, yo no creo en esto que voy a hacer. Y yo pues traté de no obligarla, ni mucho menos, sino que le dije: mira, si no crees en esto, anda al Santísimo, arrodíllate allí, aunque no creas mucho, y pídele al Señor que te aumente la fe. Al tiempo la niña volvió y me dijo que se quería confesar, hizo la primera comunión y creo yo que el Señor pues le regaló ese don de la fe, porque la fe realmente es un regalo que el Señor nos hace a todos los creyentes. Pero lo que quiero decir con esto es que si vamos a la Eucaristía y nos falta fe porque no terminamos de creer que en ese pedacito de pan sencillo y en ese poquito de vino está toda la persona de Jesús, pues no nos vayamos o no dejemos de asistir a la misa, sino por el contrario, pidamos al Señor en cada Eucaristía y en mi oración personal de cada día que me aumente la fe, que nos aumente la fe. Y en esa medida el Señor nos irá dando este hermoso don y cada día iremos creyendo más y más en este precioso misterio a través del cual el Señor ha querido quedarse con nosotros para siempre. La última cosa que quiero compartir en este día con ustedes es que hace poco tuve la oportunidad de ir al cine a ver un documental que se llama Vivo. Y yo realmente pues me habían recomendado este documental o película, pero yo no sabía muy bien de qué se trataba. Y la película trataba, o el documental trataba sobre 4 testimonios de personas que frente a la hora santa, frente a Jesús sacramentado, habían encontrado la conversión. Es un documental muy hermoso que no sé si tengamos la posibilidad todos de poder verlo, pero que realmente lo que quiero decir es que a mí me tocó mucho el corazón porque sobre todo 2 de los testimonios, uno era de una pareja que la mujer estaba embarazada y su niño venía con problemas y de cómo, comentaban ellos a lo largo del documental, a lo largo de todo el embarazo fueron pidiéndole al Señor sacramentado en su parroquia donde se realizaba una hora santa a la semana. Allí tenían la oportunidad de encontrarse con el Señor y fueron pidiéndole día a día y vieron cómo el Señor les hizo el milagro de que su hija naciera finalmente sana. El otro testimonio que aparece en este documental es de un joven que era ateo
y de cómo, junto a unos amigos que una vez lo invitaron a una hora santa, pues sintió algo maravilloso, sintió la presencia del Señor, de cómo el Señor le amaba intensamente, y esto lo tocó de una manera tan grande que el joven finalmente decidió irse al seminario y está pronto a ordenarse. Entonces son testimonios muy hermosos que tocan el corazón y que nos dicen lo que está realmente en la Eucaristía, que es el mismo Jesús en vivo y en directo, en persona, amándonos y que quiere nuestra salvación. Bueno amigos, ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes compartiendo el Evangelio, compartiendo en este día la experiencia de la Eucaristía, y pido al Señor Todopoderoso que les conceda su santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.